Excelente, tengan ustedes un buen día. En esta clase vamos a continuar entonces con la presentación que habíamos retomado la clase anterior acerca de la evolución del cristianismo, donde vimos la línea del tiempo, cómo se fue recorriendo a través de los diferentes años desde el siglo I y fuimos revisando de manera cronológica todos esos eventos. Sin embargo, en esta clase que sigue siendo continuación, de los dos primeros videos, damos una relación de lo que son los eventos históricos y académicos. A continuación, pues quiero describirles que tuvimos diferentes autores como Eusebio de Cesarea en el siglo IV, que a través de su volumen que presentó de historia eclesiástica, vimos nosotros entonces que tuvimos la primera gran narración de esta historia de la iglesia. Vimos también a este autor, a Henry Chadwick, donde analiza a la iglesia, pero desde un punto de la evolución del cristianismo primitivo. Estos autores que estoy presentando a continuación son autores que nos hablan y nos narran una cosmovisión desde el punto de vista que ellos están analizando y también de manera contextual que vieron en su momento de cómo proyectan ellos el pensamiento de cómo la iglesia va evolucionando, cómo el cristianismo va evolucionando a través de la historia, a través del tiempo. Son diferentes matices, algunos lo acotan no solo al cristianismo, sino también va muy relacionado a la historia de la iglesia, como vimos anteriormente en la línea del tiempo. Sin embargo, estos autores como Jaroslav Pelikan, que hizo un volumen o una edición literaria sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Entonces, cuando bien Henrik ve la evolución del cristianismo, Pelikan se enfoca más respecto al tema de la creencia. Y Hans Kung, en su obra titulada El cristianismo, pues él plasma la esencia e historia, parte de lo que hemos visto en esta línea del tiempo, tiene una visión crítica y panorámica acerca de su evolución. Lo engloba un poquito de una manera más macro, tratando de ver el evento como estos sucesos que van ocurriendo a través de la historia. Y Adolf von Harnack expresa la expansión del cristianismo en los 3 primeros siglos, es decir, también tiene un enfoque, pero relacionado a la línea del tiempo, a los eventos cronológicos. Hay otros autores que ven la evolución del cristianismo, pero de una perspectiva sociológica y cultural. Cuando bien los autores anteriores tenían una perspectiva histórica y lo ven desde un punto de vista académico, Rodney Stark, Karen Armstrong y Diamardine McCook, ellos tienen una perspectiva sociológica. Por ejemplo, Rodney Stark explica cómo factores sociales facilitaron su expansión. Karen Armstrong lo ve desde un enfoque histórico del cristiano y expone un recorrido donde lo hace de una manera crítica. Y Diarmait, a través de lo que es la historia del cristianismo, son tomos, es una literatura más extensa, bueno, habla más o narra sobre la transformación de la fe a lo largo de los siglos, es decir, le da un enfoque con tintes eclesiásticos y va también tocando el tema de la doctrina y en algunos casos lo conocemos como dogma. Prácticamente estos 3 autores dan una perspectiva sociológica y cultural. Y estos 3 autores, no menos conocidos para el estudio que han llevado a través del tiempo de su licenciatura, vemos a San Agustín de Hipona con una perspectiva teológica y considerado también como en la línea del tiempo como patrísticos, en su obra magna La ciudad de Dios, donde se interpreta la historia del cristianismo frente al Imperio Romano. Es una literatura más histórica y descriptiva, donde vemos también este enfoque, al menos con la información que él tenía para su tiempo, la línea de tiempo que él vive. Es una obra donde recopila todos estos eventos. A Joseph Ratzinger
realiza la introducción al cristianismo sobre la evolución de la fe en su núcleo doctrinal. Nuevamente lo enfoca desde un punto de vista teológico. Y Oscar Cullmann analizó el cristianismo primitivo y su relación con la historia de la salvación. Estos tres autores últimos lo relacionan más con respecto a la doctrina, y San Agustín de Hipona pues es la narrativa histórica de los eventos que habían acontecido hasta el tiempo que él estuvo al frente. A continuación les dejo aquí en la pantalla un video, les escaneo, bueno, les dejo el QR para que lo puedan escanear y poder ver el video completo, pero retomando, recapitulando la lección anterior con lo que les expresé en la línea del tiempo y estos autores, quiero presentarles un fragmento de este video para que podamos tener una recopilación. El cristianismo se remonta al siglo I en el pueblo de Judea. Dominado por el Imperio Romano, aquí aparece la imagen de Jesús, el Mesías enviado por Dios para predicar un mensaje de amor y solidaridad entre su comunidad, convirtiéndose pronto en una figura muy incómoda para las autoridades, por lo que terminan crucificándolo. Pero según la historia, esto no evitó que el mensaje de Jesús se esparciera a través de sus 12 apóstoles que continuaron con su labor, consiguiendo cada vez más seguidores a los que denominan cristianos. El cristianismo triunfó y se expandió en el mundo del Imperio Romano gracias al apoyo de los emperadores, sobre todo de Constantino y de Teodosio. Al pactar con el imperio, pues obviamente el cristianismo original, el cristianismo que había predicado Jesús, un cristianismo de amor, un cristianismo de perdón, pues se perdieron, ¿no? Entonces, al aliarse con el poder, pues obviamente los dirigentes cristianos, ¿no? Los obispos, el obispo de Roma, ¿no? Tuvieron que hacer algunas concesiones, ¿no? Sobre todo. Y las principales concesiones fueron pues alrededor del poder y de la violencia. Finalmente pues, los reyes eran violentos, hacían las guerras, y con el tiempo pues se justificaron cosas que el cristianismo original jamás hubiera justificado, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición, las guerras de cruzada, ¿no? La Guerra Santa, el matar en nombre de la fe, pues todo esto era imposible que el cristianismo original lo hubiera aceptado. El cristianismo ha presenciado diversas transformaciones a lo largo del tiempo y poco a poco se ha debilitado ante la secularización de la sociedad, es decir, los miembros han cambiado las creencias religiosas por otras más enfocadas a la esfera civil. En el siglo XVIII, cuando comienza, desde el XVII, comienza la secularización de la vida, ¿no? El cristianismo comienza a perder fuerza como moderador de los valores, de las tradiciones, de las fiestas, de todo lo que era el ambiente, la vida cotidiana, digamos, ¿no? Cuando se impone el Estado como un Estado laico, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX, después de la Revolución Francesa, pues obviamente el cristianismo abandonó esta posición, digamos, tan radical, ¿no? Respecto a la violencia, y regresó a los orígenes del cristianismo, de las ideas del amor, la solidaridad, etc. Este es el cristianismo del siglo XIX, del siglo XX, el cristianismo actual, ¿no? En el último censo del INEGI, los datos demuestran que el 8.1% de la población total en México se considera no creyente o sin religión. Muy bien. Esto quiere decir que estos videos que estamos presentando son tomados de la plataforma de YouTube. Les dejo acá el código QR para que lo puedan escanear, lo puedan ver en casa completo y puedan también hacer sus aportaciones con respecto al contenido. Cabe señalar que al final de cada segmento, conforme lo fuimos describiendo en el temario, vamos presentando la bibliografía para que cada uno de ustedes pueda revisar el contenido teórico y también puedan ver el contenido audiovisual. Muy bien, entonces, continuando con el tema de la evolución del cristianismo,
vamos a tener entonces una descripción de la perspectiva histórica y académica, que es precisamente lo que hemos estado ahorita viendo a través de los autores. Entonces, como bien mencionamos al inicio de la clase, vimos a Eusebio de Cesarea en el siglo IV. El pensamiento central de Eusebio se enfoca que la evolución del cristianismo debe entenderse como la obra providencial de Dios en la historia, guiando a la iglesia desde los apóstoles hasta su consolidación en el Imperio Romano. Para entonces, parte de lo que habían vivido había sido el entendimiento y toda esa experiencia que habían tenido en el libro de los Hechos, narrado en la Biblia, hasta el tema donde ellos habían vivido todo ese cambio social para lo que estaba dominando en ese entonces como el Imperio Romano. Si bien para Eusebio la evolución del cristianismo no es solo un proceso histórico humano, sino una narración sagrada donde Dios conduce a su iglesia desde sus humildes comienzos hacia un triunfo bajo el imperio. Entonces, esa es prácticamente una de las opiniones y pensamientos acerca de este autor Eusebio de cómo concebía esta evolución del cristianismo. Vemos entonces como puntos clave que él ve a la iglesia como la continuidad de la obra de Cristo y los apóstoles. Vemos entonces que la providencia divina en la historia interpreta los hechos, como fueron las persecuciones, los martirios, los concilios, la expansión, la evangelización, y como parte del plan de Dios. Es decir, lo ve como eventos no aislados, sino como un plan global dentro de cada una de esas actividades dentro de ellas. Y también ve que la lucha y la victoria del cristianismo muestra cómo, a pesar de las persecuciones y también desvíos y hasta cierto punto herejías, la fe cristiana se va fortaleciendo para no perder su esencia. Y vemos entonces también la relación con el Imperio Romano, es decir, ve en la conversión de Constantino y en el Edicto de Milán, como bien lo vimos en la línea del tiempo, alrededor del año 313 después de Cristo, el cumplimiento de la protección divina y la legitimación de la iglesia. Si bien Eusebio plasma este concepto del evento de Constantino, bien hay autores que definen, como les hice el comentario, que muchos critican a Constantino, que más allá de una expansión del cristianismo, es que a todos los ciudadanos se les da el título de cristianos cuando no necesariamente eran seguidores. Pero al menos esta es la posición que va presentando Eusebio de Cesarea. Y vemos entonces también a el autor Henry Chadwick. Como bien lo mencionamos al inicio de la presentación, el pensamiento central de Henry sobre la evolución del cristianismo lo deja expresado en su obra The Early Church, que fue escrita en 1967. Describe que el cristianismo primitivo se desarrolló en un diálogo y tensión constante con el mundo grecorromano. Es decir, no habla de una pasividad, sino que habla de un constante enfrentamiento, en el sentido que no fueron en un contexto amigable, sino también en un entorno a veces violento y de persecución. Y para Chadwick vemos que la evolución del cristiano primitivo o el cristianismo fue un proceso de adaptación, confrontación, que al final fue también una síntesis cultural, porque veíamos diferentes naciones interactuando en una misma fe. Esto permitió que la iglesia se consolidara al paso de los años como una religión mundial y también con bases doctrinales sólidas. Vemos entonces en Henry Chadwick que los puntos clave de su visión, vemos un contexto cultural donde el cristianismo no creció aislado, sino en interpretación con la filosofía griega, es decir, tuvo una gran influencia helenística, las costumbres romanas y las religiones del entorno. Esto creó también un conglomerado de pensamientos que fueron modificando la idea central. La expansión y organización, es decir, pasó de ser un pequeño movimiento judío a una fe universal. Si bien uno de los pasajes en el libro de los Hechos nos describe
que el Evangelio ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, esa frase va a dar a entender que sí tuvo su origen en el judaísmo, conociendo el análisis de un Cristo histórico que tiene una descendencia judía y que es precursor en la fe de lo que deja escrito como muerte y resurrección. Entonces se expande lo que es la iglesia y el cristianismo. Se funda la iglesia a través de su muerte y de ahí viene todo ese proceso de evolución e histórico. Y vemos también que los conflictos y persecuciones, las tensiones con el imperio romano marcan su identidad y purificaron su testimonio. Y por último deja una unidad doctrinal, la iglesia, que fue definiendo su fe frente a estas herejías, conflictos teológicos, y que va dando pie a lo que conocemos también como la apologética, es decir, defender la doctrina a través del texto sagrado conocido como la Biblia. Eso es de manera general y resumida lo que el autor Henry Chadwick nos deja descrito. Y a continuación vemos a Jaroslav Pelikan. El pensamiento central de este autor es sobre la evolución del cristianismo, lo expresa en su obra The Christian Tradition, dice, y la historia que desarrolla la doctrina. Estos autores son más contemporáneos, son de 1971 al 89, donde él describe a nivel histórico el desarrollo del cristianismo y que se va entendiendo de una manera mejor como la historia del desarrollo de la doctrina o de su doctrina. Para este autor Pelikan, la evolución del cristianismo es la historia de cómo la iglesia a lo largo de los años y obvio a lo largo de los siglos ha interpretado y transmitido su fe, adaptándose a los cambios culturales sin perder su identidad esencial. Es muy importante para este autor verlo desde una perspectiva histórica. Y vemos entonces que para Jaroslav la evolución del cristianismo es una tradición viva, es una tradición que para el cristianismo no es estático, sino que es una fe que ha ido siendo interpretada. Y esto sabemos que en el estudio teológico que se ha realizado a lo largo de los años y también que estudiamos como herramientas teológicas, vemos la hermenéutica como herramienta para poder llevar a cabo esta interpretación, no solo del texto, sino también de todo este proceso de lo que ha vivido la iglesia y lo que ha vivido el cristianismo. Y también esta interpretación va reformulando las creencias en un diálogo con nuevas culturas, hay una interacción con otros idiomas, otros contextos históricos, y vemos que es un conglomerado de multifactores. Vemos también que la evolución doctrinal, desde los credos del cristianismo primitivo hasta las controversias medievales, lleva a cabo la reforma y la era moderna para cada época, que aporta interpretaciones que van enriqueciendo la tradición, tanto cultural como también la que se va formando a nivel credo. Obvio, esto también a lo largo de los años, cuando se van viviendo estos eventos, van generando cierta tensión. Lo que la Iglesia ha creído, enseñado y confesado, Pelikan define así el núcleo del cristianismo, mostrando cómo se ha preservado y se ha transformado a la vez. Es decir, hay un reconocimiento de cómo, a pesar de tantos años, se va manteniendo este núcleo y esa evolución va trastocando fronteras, pero también va permaneciendo la esencia. Y por último, la unidad en la diversidad. A pesar de las diferencias entre Oriente y Occidente, católicos, ortodoxos, protestantes, existe una continuidad en la transformación de la fe. Esos son los puntos más representantes que Jaroslav Pelikan representa con respecto a la evolución del cristianismo como autor que defiende y habla o describe en su literatura esta descripción. Y vemos a Hans Kung
Vemos que en su obra El cristianismo, esencia e historia, que publica alrededor de 1994, es que el cristianismo debe entenderse como una tradición viva en constante cambio, que ha pasado por distintas etapas históricas, si bien necesita renovarse continuamente para seguir siendo fiel a su esencia original y al mensaje de Jesús. Nuevamente, Hans Kung retoma un poquito la opinión de los otros autores, tal vez no en el sentido que se hayan puesto de acuerdo, pero por ser contemporáneos siguen manteniendo una postura histórica, pero también resaltando que a pesar de tantos tiempos, tantos siglos y tanta diversidad geográfica y cultural, han permanecido en su esencia. Y para Kung, la evolución del cristianismo es la historia de una fe que se ha institucionalizado y diversificado, pero que debe renovarse constantemente volviendo a Jesús como su centro. Muy interesante postura de Hans Kung y que va cerrando la descripción de los diferentes autores. Puntos claves de Hans con respecto a la visión de la evolución del cristianismo. Pues bueno, un movimiento de Jesús. El cristianismo comienza como una comunidad carismática en torno a Jesús y su mensaje del reino de Dios. Va realizando una transformación histórica con el paso del tiempo. La fe se institucionalizó, se convirtió en religión del imperio y luego en una tradición global. Posteriormente, esto genera, desde la perspectiva del autor, crisis y reformas. La historia cristiana está marcada por conflictos internos, herejías, concilios, grandes reformas, como la reforma protestante, que van mostrando su capacidad a lo largo del tiempo y que va teniendo una necesidad de renovación. Kung subraya que el cristianismo, para sobrevivir en la modernidad, debe volver a su núcleo original. Esto va muy relacionado a un pasaje de la Biblia que dice: id y regresar a las sendas antiguas, a la persona y a la enseñanza de Jesús, y dialogar con la cultura contemporánea. Es una idea que va el autor Hans presentando en la literatura. Y posteriormente vemos a este autor, Adolf von Harnack. Vemos que en su obra La esencia del cristianismo, escrita alrededor de 1900, y en la expansión del cristianismo en sus 3 primeros siglos, es que el cristiano debe de comprenderse como un mensaje simple y espiritual de Jesús. Adolf representa una postura más parsimonia, más sencilla, sin colocarle tantos factores que puedan añadirle a esta definición de la evolución del cristiano. Él regresa o explica que con el paso del tiempo fue revestido de elementos dogmáticos, filosóficos, eclesiásticos, que no estaban en su mensaje inicial y que son ajenos a su origen. Para Harnack, la evolución del cristianismo es la historia de cómo el mensaje sencillo y espiritual de Jesús se expandió, pero también se transformó y complicó al entrar en contacto con la filosofía y la cultura del mundo antiguo. Este autor expresa que el mensaje en su esencia era sencillo de transmitir con las enseñanzas que están escritas acerca de Jesús y el reino de los cielos. Sin embargo, al incorporarle matices de filosofía y querer introducirlo dentro de la iglesia como dogma, pues van desviando y le van introduciendo complejidad. Los puntos claves de este autor, de Adolf Bonn, pues bueno, la esencia del cristianismo se encuentra en la paternidad de Dios. Él focaliza mucho en regresar a Dios a través del Padre, la fraternidad de los hombres y la vida interior en el amor. También realiza un desarrollo histórico donde el cristianismo primitivo fue una fe viva y ética, pero al expandirse en el mundo greco-romano adoptó categorías filosóficas, donde retoma a Platón y también corrientes estoicas y estructuras jurídicas romanas, es decir, le va añadiendo mezclas de diferentes culturas.
realiza una distinción entre mensaje y dogma. Lo esencial del Evangelio de Jesús se vio cubierto por dogmas y tradiciones que no formaban parte de su núcleo, y la evolución como reinterpretación. La historia del cristianismo muestra tanto la vitalidad del mensaje como el riesgo de perder su pureza original en medio de instituciones y doctrinas. Vemos entonces que la evolución del cristianismo ha tenido diferentes perspectivas, como las hemos visto en estos autores. A continuación vamos a ver esta perspectiva de la evolución del cristianismo, pero con estos tres autores que mencionamos, pero ahora con una perspectiva sociológica y cultural. Y a continuación vemos entonces que uno de los autores que representan esta postura es Rodney Stark. En su libro The Rise of Christianity, en el 96, es que el crecimiento del cristianismo no fue un milagro inexplicable, sino el resultado de factores sociales y culturales y comunitarios que hicieron atractivo esta fe en el mundo antiguo. Para Stark, la evolución del cristianismo se explica por su capacidad de crear comunidades solidarias y atractivas en un mundo hostil, más que por imposiciones externas o milagros aislados. Esta postura de Rodney Stark es que la sociedad necesitaba un alivio, necesitaba una idea de paz, y cuando se introduce, pues bueno, la sociedad lo acepta con empatía como una necesidad de lo que se requiere en ese momento. Puede ser que muchos podamos diferir con la postura de este autor, pero al menos esa es la forma que Rodney va concibiendo la evolución del cristianismo. Vemos que en redes sociales el cristianismo se difunde a través de lazos familiares, amistades, comunidades locales y no solo por la predicación pública. Vemos respuesta a crisis durante epidemias y desastres. Los cristianos ofrecen cuidado, apoyo mutuo y esperanza, lo que atrajo a muchos. Lo ve desde una postura social, inclusión social. A diferencia de otras religiones del imperio, el cristianismo valora a las mujeres, a los esclavos, a los pobres, a los marginados, y va ampliando su base de conversos. Ética comunitaria. Su énfasis en la caridad, la solidaridad y la dignidad humana generó comunidades más cohesionadas y resilientes. Y la expansión gradual. El autor Stark aplica modelos sociológicos para mostrar que el crecimiento cristiano fue constante y exponencial, siguiendo patrones de conversión y retención comunitaria. Este autor expresa que la evolución del cristianismo se fue dando como una aceptación en la sociedad de actos de benevolencia, caridad y empatía. Y a continuación vemos al autor Karen Armstrong. En su obra Una historia del cristianismo en el 2009, define que esta religión debe entenderse como un proceso histórico complejo, lleno de transformaciones y reinterpretaciones, donde las comunidades cristianas han adaptado continuamente su fe a los contextos culturales, políticos y sociales de cada época. Para el autor Armstrong, la evolución del cristianismo es la historia de una fe en una continua transformación, una metamorfosis que sobrevive porque se ha sabido reinterpretar y adaptar a lo largo de los siglos sin perder su referencia a la figura de Jesús. Para el autor Karen Armstrong vemos puntos claves como movimiento cambiante. El cristianismo no ha sido estático, sino una tradición dinámica que ha cambiado de forma y significado según los tiempos. También hay una diversidad desde sus inicios. Existieron múltiples interpretaciones de Jesús y del Evangelio, lo que dio origen a diversas corrientes. Vemos también el poder e institución al convertirse en religión del Imperio Romano. El cristianismo adquiere estructuras de poder que van transformando su esencia original, es decir, se introduce como un poder religioso y luego un poder dentro del Estado.
Vemos reformas y rupturas. La historia del cristianismo está marcada por tensiones internas, cisma del Oriente y el Occidente, reforma protestante, movimientos modernos. Y también dentro de los puntos de visión de este autor, ve una necesidad de reinterpretación. Armstrong resalta que cada generación debe redescubrir el cristianismo en diálogo con su realidad cultural y social. Y vemos este autor, Adrian McCarthy. Vemos que en su obra monumental, La historia del cristianismo, es que el cristianismo debe comprenderse como una historia larga, diversa y profundamente entrelazada con la cultura y la política. Marca continuas transformaciones y tensiones y adaptaciones. Para este autor, Diarmait, la evolución del cristianismo es la historia compleja de una fe en permanente transformación, moldeada tanto por sus raíces religiosas como por los factores culturales, políticos y sociales, lo que explica su diversidad actual. Y resaltando los puntos más importantes de este autor, él define las raíces múltiples donde el cristianismo no surge de la nada, sino del judaísmo. Nuevamente le da este valor al origen del mundo grecorromano y de tradiciones religiosas más antiguas. Aplica una diversidad interna desde sus inicios. El cristianismo se desarrolló en múltiples corrientes, donde ve que el catolicismo, la profesión, el profesar dentro de los ortodoxos, los protestantes, muestra esta gran pluralidad. Vemos la interacción con el poder, es decir, vemos esa evolución estuvo ligada al Imperio Romano, a la creación de los estadios cristianos, a la reforma y a la modernidad secular. Y este autor también expresa esa tensión constante entre la fe y la razón, tradición y reforma, institución y espiritualidad personal. Cristianismo global subraya cómo pasó de ser una religión local en Palestina a una fe que se expandió por todo el mundo, adaptándose a distintas corrientes culturales. Y hasta aquí vimos estos autores con esta perspectiva. Ahora vamos a ver a continuación estos tres autores donde lo ven desde una perspectiva teológica y patrísticos. Hasta este punto de esta clase es importante hacer un análisis de con qué autor nos quedaríamos nosotros. Es decir, estos últimos autores expresan una postura del cristianismo como muy analítica, tratando de estudiarlo o analizarlo como un fenómeno social. Sin embargo, en estos autores vemos una perspectiva teológica y van más enfocados y centrados al análisis de lo que encontramos en los pasajes bíblicos. De entrada, habíamos mencionado a San Agustín de Hipona. El pensamiento central de la evolución del cristianismo, según Agustín, se puede resumir en torno a cómo se entendía la relación entre Dios, la humanidad y la historia. Sus ideas claves incluyen un resumen para San Agustín es que la manifestación de la providencia divina en la historia humana, donde la gracia y la fe en Dios guían el desarrollo de la Iglesia y la humanidad hacia su fin último, es decir, la salvación eterna. Para San Agustín de Hipona, la historia como lucha entre el bien y el mal, la humanidad se mueve dentro de un conflicto entre la ciudad de Dios, es decir, el reino espiritual y eterno, y la ciudad terrenal, los intereses humanos y materiales. Este marco de sentido al desarrollo del cristianismo en el mundo. Vemos también la gracia divina como un motor de la salvación. La evolución del cristianismo no depende únicamente de los esfuerzos humanos, sino de la acción de la gracia de Dios. La historia de
La Iglesia refleja cómo Dios guía a la humanidad hacia la salvación, incluso a través de crisis y errores humanos. La revisión teológica de la historia. Toda la historia apunta a un fin último, y este fin es la unión del alma con Dios, es decir, el retorno hacia el Padre, al Creador. La evolución del cristianismo se extiende no solo como un proceso histórico, sino como un desarrollo espiritual dirigido hacia ese objetivo divino. El papel de la Iglesia para San Agustín veía a la Iglesia como la guía espiritual que conecta a los creyentes con Dios, preservando la fe y la moral a lo largo del tiempo. Y la historia de la humanidad se entrelaza con la historia de la Iglesia, que va progresando, va evolucionando para esa protección divina. Esos son los puntos que va mencionando el autor de San Agustín de Hipona. Y así como Joseph Ratzinger, considerado como Benedicto XVI, vemos entonces que el pensamiento de Joseph Ratzinger sobre la evolución del cristianismo se centra en cómo la fe cristiana se mantiene y transforma a lo largo de la historia. Se adapta culturalmente sin perder su núcleo doctrinal, y sus ideas clave de estos son que la evolución del cristianismo es un proceso de diálogo entre la fe y la cultura, es decir, donde la Iglesia preserva la esencia de la revelación divina mientras se enfrenta a los desafíos históricos y culturales. Para Joseph Ratzinger, el cristianismo, como encuentra con la verdad de Dios, él enfatiza que la esencia del cristianismo no es simplemente una estructura histórica o cultural, sino la revelación de Dios en Jesucristo que da sentido a la historia. Vemos que este autor le da una definición enfocado o con enfoque bíblico. Ve una continuidad y fidelidad frente a los cambios culturales. La evolución del cristianismo implica adaptarse a diferentes contextos históricos, culturales, pero van a ser siempre conservando la verdad central de la fe. La Iglesia debe dialogar con la modernidad sin diluir su mensaje. La fe y la razón como guía histórica. El autor Joseph subraya que la historia del cristianismo está marcado por la búsqueda del equilibrio entre la fe y la razón, evitando que la religión se reduzca a puras tradiciones y fenómenos sociales. Y la importancia de la Iglesia como institución espiritual y moral. La evolución del cristianismo se manifiesta en la Iglesia que educa, guía y protege la fe, actuando como mediador entre Dios y la humanidad. El punto 3, vemos 1 y 2 representan un punto base doctrinal. El 3, una crítica hacia la estructura eclesiástica como Iglesia Católica, pero el 4, un retorno a la institución como régimen. Aparentemente el punto 3 y el 4 que representa Joseph Ratzinger en esta diapositiva pareciera contradictoria, pero es importante que analicen y revisen la postura de cada autor para poder hacer su análisis particular. Y por último vemos a Oscar Cullmann. El pensamiento de este autor se enfoca en la historia de la salvación y cómo el cristianismo se desarrolla dentro del tiempo histórico, mientras mantiene su vínculo con el plan divino. Para este autor, para Oscar Cullmann, la evolución del cristianismo es la manifestación histórica del plan de salvación de Dios, donde la Iglesia crece y se desarrolla dentro del tiempo, pero siempre orientada hacia su cumplimiento escatológico. Los puntos que destaca el autor: ve el cristianismo como historias de salvación. Para Cullmann, la evolución del cristianismo debe entenderse en el contexto de la historia de Dios como la humanidad desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo y la expansión de la Iglesia. Tiempo y eternidad. Para Cullmann, distingue entre tiempo de la historia y tiempo escatológico, viendo el cristianismo como una fuerza que actúa dentro de la historia,
pero como un horizonte hacia el cumplimiento del plan divino. Este autor no solo realiza un enfoque viendo el pasado histórico ni su presente, sino que le da un matiz revisando y viendo los cumplimientos de los eventos escatológicos como un todo, analizando que esto solo es un cumplimiento más al plan divino. Y analiza también la relación entre la iglesia y el mundo. Kuhlman ve la evolución del cristianismo en términos de interacción con la sociedad y la cultura, pero siempre subordinada al propósito de Salvador de Dios. Y el cristianismo como continuidad y expansión, la historia del cristianismo refleja cómo la iglesia preserva el mensaje de Jesús mientras se adapta y expande a diferentes contextos históricos y culturales. De tal manera que estos autores van presentando diferentes posturas, van presentando diferentes opiniones, van representando opinión cultural, social, teológica, académica, van representando en sus obras las diferentes formas de contextualizarlo. Si bien la presentación que les realicé ahorita acerca de los autores van trayendo autores contemporáneos, pero también autores que estuvieron en el primero del 1 al 5 siglo, y también autores que fueron expresando ya su postura en un tiempo cronológico más avanzado, es importante que revisen este contenido, revisen los autores, y en ese mismo ejercicio que se les asigné en clases anteriores de elaborar la línea de tiempo, sería interesante que de manera cronológica inserten en esa línea de tiempo cómo estos autores van ahora concibiendo como autores precisamente cómo conciben la evolución del cristianismo, sabiendo y analizando que los primeros que hicieron esta descripción tenían menos información y estaban apenas entre los primeros 5 siglos de lo que estaba evolucionando la iglesia, pero los autores contemporáneos ya tienen mayor cantidad de información, hablando de más de 2000 años, como para poder tener información contextual. Sin embargo, estos puntos que hemos analizado ahorita son importantes repasarlos y verlos a través de los autores. A continuación voy a presentarles estas actividades que son muy importantes que las puedan ir realizando. La actividad 1 consiste en elaborar una línea de tiempo con los eventos que consideres importantes en la historia del cristianismo, anexando a los autores que hemos visto en clase. La actividad 2 es elaborar un ensayo muy cortito, prácticamente de 3 páginas, sin considerar la presentación. Con la presentación serían 4. Elabora un ensayo de 3 páginas expresando tu punto de vista con respecto a la evolución del cristianismo. Elige un autor visto en clase de los que hemos descrito. Puede ser como mínimo 1 y máximo 3, de preferencia que estos no se repitan, pero justifica, realiza dentro del ensayo la justificación por cuál autor te identificas, y en el ensayo explica y justifica por qué, de tal manera que con esta información podamos tener precisamente esa materia prima de poder defender y analizar por qué te identificas con ese autor, y puedas tener un criterio más amplio de cómo concibes la evolución del cristianismo. No es una sola forma de hacerlo, sino que vimos al menos 6 posturas diferentes con estos autores, pero es importante que expreses esta idea para que podamos tener nosotros un mayor aprendizaje y respaldo. ¿Ok? A continuación les voy a presentar la bibliografía. En esta bibliografía nosotros presentamos
el contenido que estuvimos desarrollando en estas 3 clases, la presentación de la clase, la introducción, la explicación del temario y la primera clase de lo que es la introducción a la evolución del cristianismo. Aquí les estoy presentando la bibliografía. Es importante también recalcar que toda información que ustedes plasmen en sus trabajos escritos, ya sean ensayos, resúmenes, y ustedes coloquen la bibliografía al finalizar el contenido escrito que ustedes plasmen, coloquemos siempre la bibliografía y la referencia de donde estamos tomando ese documento. La forma que lo van a expresar ya está estandarizada con el formato APA 7. Es importante que ustedes siempre coloquen la información bibliográfica para no caer en una desviación de plagio de contenido intelectual. Dicho sea de paso, les hago este comentario, esta observación, para que en todo trabajo y tarea que les vayan realizando de los ensayos, resúmenes, siempre le coloquen la bibliografía si van a citar o retomar información, inclusive si esto es tomado del internet o es tomado de algún documento en PowerPoint o alguna presentación de otro autor, es necesario siempre citarlo y hacer referencia de él. Hasta aquí estuvimos presentando la clase. Por favor, vayan revisando todo el contenido que se les va expresando para que tengamos nosotros un seguimiento puntual de cómo vamos desarrollando esta materia y podamos ir teniendo el hilo conductor para que la siguiente clase vaya teniendo el andamiaje con las clases pregrabadas anteriormente. Entonces los saludo, quedamos al pendiente y les pido por favor que vayan avanzando y realizando las tareas que se han solicitado. Hasta aquí quedamos en contacto. Buen día.